Polonia es un país europeo muy especial, tiene lugares hermosos y con mucho valor. En este video conoceremos una lista de 10 lugares que debes visitar sí o sí si vienes a Polonia. Sin más, empecemos. Número 1. Cracovia. Cracovia, una de las ciudades más antiguas y encantadoras de Polonia. Fue la capital del país hasta 1596 y sigue siendo un importante centro académico, cultural y artístico. El primer lugar que debes visitar en Cracovia es el Castillo de Wawel. Situado en una colina con vistas al río Vístula, este castillo fue la residencia de los monarcas polacos durante siglos. El complejo incluye varias estructuras como la Catedral de Wawel, donde se coronaba y enterraba a los reyes polacos. También cuenta con un museo con exposiciones sobre la historia del lugar, colecciones de arte y los tesoros de la corona. Puedes pasear por sus jardines y apreciar toda su belleza. Otro lugar imperdible en Cracovia es, por supuesto, la Plaza del Mercado. Ubicado en el corazón del casco antiguo de la ciudad, esta plaza ha sido durante siglos el centro cultural de Cracovia y sigue siendo un punto de encuentro fundamental tanto para los locales como para los visitantes. La plaza tiene una forma cuadrada casi perfecta, con 40.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la plaza medieval más grande de Europa. En el centro de la plaza se encuentra la Sukienice o Lonja de los Paños, un antiguo mercado de telas que hoy alberga tiendas de artesanías y recuerdos. Situada en la esquina noreste de la Plaza del Mercado, la Basílica de Santa María es una de las iglesias más icónicas de Cracovia. Construida en estilo gótico, es conocida por su impresionante altar mayor, una obra maestra tallada en madera por Bate Stoss. Cada hora, desde una de sus torres, aparece un trompetista tocando el Heknal, así que puedes disfrutar de esta particular melodía cuando la visites. El interior de la basílica es igualmente impresionante y puedes pagar 15 zlotys o $2.75 para visitarla. Siguiendo nuestro recorrido encontramos la calle Grodzka, una de las calles más antiguas y significativas de la ciudad. Esta calle peatonal está llena de iglesias históricas y edificios barrocos. Grodzka es ideal para pasear, disfrutar de la arquitectura y detenerse en uno de sus numerosos cafés o restaurantes. Por último, el Montículo de Kosciuszko es un lugar que te recomendamos visitar. Este montículo artificial, construido en el siglo XIX, ofrece vistas impresionantes de Cracovia y sus alrededores. Se puede subir a la cima del montículo para disfrutar de las vistas, y en la base se encuentra un museo donde puedes conocer su historia. Número 2. Castillo de Malbork. El Castillo de Malbork es el más grande del mundo y una de las fortalezas medievales más impresionantes. Su extensión total cubre aproximadamente 21 hectáreas. Con un sistema de murallas que se extiende por unos 4 kilómetros, el castillo se compone de 3 partes principales: el castillo alto, el castillo medio y el castillo bajo. Cada una de estas secciones estaba diseñada para cumplir funciones específicas, tanto defensivas como residenciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo sufrió graves daños, especialmente en los bombardeos de 1945, pero fue reconstruido meticulosamente en los años posteriores a la guerra. Y hoy es uno de los lugares más visitados de Polonia, así que si vienes a este país, incluye este lugar en tu itinerario. ¿Te gustaría conocer el castillo más grande del mundo? Cuéntame en los comentarios. Número 3. Gdansk. Gdansk es una ciudad portuaria situada en la costa báltica de Polonia. Para llegar puedes hacerlo en tren desde la capital de Polonia, Varsovia, en un recorrido de tan solo 2 horas. Aunque fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad vieja de Gdansk ha sido reconstruida y hoy en día es una ciudad hermosa. Pasear por sus calles adoquinadas es encantador. Está rodeada de edificios renacentistas, góticos y barrocos. La calle Real es una de las calles más bonitas de la ciudad. Se encuentra en la ciudad vieja y está rodeada de edificios históricos, tiendas y restaurantes. Muy cerca está el Mercado Largo, que es la plaza principal de la ciudad, donde encuentras monumentos y la vida turística de Gdansk. Aquí encontrarás la Fuente de Neptuno. Fue construida en 1633 y representa al dios romano del mar, debido a que Gdansk es una ciudad costera. Otro lugar precioso es la Basílica de Santa María. Esta imponente iglesia gótica es la iglesia de ladrillo más grande del mundo. La basílica tiene una capacidad para más de 25.000 personas y alberga numerosas obras de arte, incluyendo un reloj astronómico medieval y una impresionante colección de vitrales. Además, su torre de 82 metros ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad. Gdansk es una ciudad que gira alrededor del río Motlawa.
El malecón es también un lugar perfecto para un paseo relajante, donde los visitantes pueden admirar el contraste entre las modernas embarcaciones y los antiguos barcos de madera que se mecen en el río. Si te está gustando la información, este es un momento perfecto para que le des like al video y te suscribas al canal. Esto me ayuda mucho a que más personas puedan ver este contenido. Gracias por suscribirte. Número 4. Zakopane. Zakopane es una pintoresca ciudad situada en el sur de Polonia, al pie de los majestuosos montes Tatra. Conocida como la capital de invierno de Polonia, Zakopane cuenta con numerosas estaciones de esquí y pistas para todos los niveles. Krupówki es la calle principal de Zakopane, donde se concentran tiendas, restaurantes, cafés y puestos de artesanía local. Esta calle peatonal es el corazón de la ciudad y un lugar perfecto para disfrutar del ambiente único de Zakopane. Puedes visitar la iglesia de Jastrzębówka, es una pequeña iglesia de madera construida en el estilo arquitectónico de Zakopane. Los montes Tatras forman parte de la cordillera de los Cárpatos y son el hogar del Parque Nacional de los Tatras. Encontrarás múltiples senderos para realizar caminatas por la montaña. Si te gusta este tipo de actividades, en Zakopane tienes gran variedad de zonas para explorar, desde caminatas suaves por los valles hasta desafiantes ascensos a los picos más altos. ¿Qué tal te parece esta pequeña ciudad? ¿La visitarías? Número 5. Parque Nacional Pieniny. El Parque Nacional Pieniny es uno de los parques nacionales más hermosos y populares de Polonia, situado en la región montañosa del sur del país, cerca de la frontera con Eslovaquia. Se encuentra a 6 horas de Varsovia en tren, autobús o avión. Esta cadena montañosa es famosa por sus formaciones rocosas de piedra caliza, que han sido esculpidas por la erosión durante millones de años. En el parque puedes hacer diversas actividades como senderismo, ciclismo, escalada y otros. Muy cerca puedes visitar el castillo de Nietzsche, un castillo medieval que tiene vistas espectaculares del parque, y existen varias leyendas que afirman que está embrujado. Este castillo está ubicado en un espacio natural muy hermoso, así que si te gusta combinar actividades de montaña y paseos a castillos, este destino sería un buen plan. Número 6. Auschwitz. Auschwitz fue el mayor complejo de campos de concentración y exterminio establecido por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, este espacio funciona como un memorial y museo. Cuando los visitantes llegan a Auschwitz, ingresan a un sitio histórico profundamente conmovedor y significativo. Este lugar proporciona una experiencia educativa y emocional para quienes buscan comprender mejor uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Si bien es un lugar donde se puede aprender mucho de la historia, es un sitio que te hace reflexionar sobre lo que vivieron aquellas personas en su momento. Número 7. Minas de sal de Wieliczka. Las minas de sal de Wieliczka son uno de los sitios más emblemáticos y fascinantes de Polonia, situadas en la ciudad de Wieliczka, a unos 14 kilómetros al sureste de Cracovia. Estas minas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, son famosas por su impresionante laberinto subterráneo de túneles, cámaras y capillas talladas en sal, y por su rica historia que se remonta a la Edad Media. Una de las principales atracciones de la mina es la capilla de Santa Kinga, una impresionante iglesia subterránea completamente tallada en sal por los mineros. La capilla, que se encuentra a unos 101 metros bajo tierra, es un espacio de devoción y arte, con altares, estatuas y un gran candelabro de cristal de sal. Cuéntame, ¿te gustaría conocer esta mina de sal en Polonia? ¿Con quién vendrías? Número 8. Varsovia. Varsovia, la capital de Polonia, es una ciudad con una historia rica y compleja que ha resurgido de las cenizas de la devastación para convertirse en un vibrante centro cultural, económico y político. El corazón histórico de Varsovia, la ciudad vieja, es una reconstrucción detallada de la zona medieval original, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se encuentran la Plaza del Mercado de la Ciudad Vieja, la Catedral de San Juan y el Castillo Real. Este castillo es una construcción de estilo barroco, precioso y con muchos salones para visitar. La Ciudad Vieja de Varsovia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un lugar imperdible si vienes a la capital de Polonia. Un recorrido a lo largo de la Ruta Real te llevará desde la Ciudad Vieja hasta el Palacio de Wilanów, pasando por importantes monumentos y edificios históricos como el Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia y el Palacio Łasienki con su hermoso parque y el famoso monumento a Chopin.
Otro sitio que no te debes perder es el Palacio de la Cultura y la Ciencia. Este imponente edificio es un símbolo de la era soviética en Polonia. Con una altura de 237 metros, es el edificio más alto de Varsovia y alberga teatros, museos y oficinas. La plataforma de observación en su piso 30 ofrece vistas de toda la ciudad. Varsovia es una ciudad de contrastes, donde la historia y la modernidad se entrelazan para crear una metrópolis dinámica y en constante evolución. Número 9. Poznań. Poznań es una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas de Polonia, situada en la región occidental del país, en la región de la Gran Polonia, Wielkopolska. Poznań tiene un lugar especial en la historia polaca como una de las primeras capitales del país y un centro clave de comercio, educación y cultura. El corazón de Poznań es su Plaza del Mercado Viejo, una de las plazas medievales más grandes y bonitas de Europa. Rodeada de coloridas casas burguesas y repleta de restaurantes, cafés y tiendas, la plaza es un lugar lleno de vida. El ayuntamiento de Poznań es la joya arquitectónica de la plaza, conocido por su reloj con cabritos mecánicos que golpean sus cuernos al mediodía, un espectáculo que atrae a muchos turistas. Otro lugar emblemático de Poznań es su catedral. La Basílica de San Pedro y San Pablo, situada en la isla de Ostrów Tumski, es la catedral más antigua del país, construida nada más y nada menos que a mediados del siglo X. Ha sido reconstruida a lo largo de los años y es un lugar precioso dentro de la ciudad de Poznań. También puedes visitar el Castillo Real que data del siglo XIII. Aunque ha sido reconstruido a lo largo de los años, puedes entrar a su museo y recorrer el lugar. Por último, conoce el lago Malta. Este lago, situado al este del centro de la ciudad, es un popular lugar de recreo para los habitantes de Poznań. Aquí se pueden practicar deportes acuáticos, disfrutar de paseos en bicicleta o simplemente relajarse en las áreas verdes. En invierno, la zona alberga una pista de esquí y una pista de hielo. Número 10. Sopot. Sopot es una encantadora ciudad costera situada en el norte de Polonia, a lo largo del mar Báltico. El molo es el muelle de madera más largo de Europa, con una longitud de más de 500 metros que se adentra en el mar Báltico. Es el icono más emblemático de la ciudad y un lugar ideal para pasear, disfrutar de las vistas al mar y respirar el aire fresco. La playa de Sopot es una de las más populares y concurridas de Polonia, especialmente durante el verano. Con su arena blanca y fina, aguas tranquilas y una amplia oferta de actividades acuáticas, es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol. En Sopot encontramos la calle Montecassino. Esta calle peatonal es el corazón de la vida social y nocturna de Sopot, llena de cafés, restaurantes, tiendas y bares. Otro sitio curioso de la ciudad es la Casa Torcida o Krzywy Domek. Ubicada en la calle Montecassino, la Casa Torcida es una de las atracciones más llamativas de Sopot. Este edificio modernista, con su diseño ondulante y formas inusuales, se ha convertido en un ícono arquitectónico de la ciudad y un lugar sumamente fotografiado. Ya sea que te atraigan las majestuosas arquitecturas como los castillos de Malbork y Poznań, las conmovedoras lecciones de historia en Auschwitz o la tranquilidad de las costas del Báltico en Sopot, Polonia tiene algo para todos los gustos. Si Polonia no estaba en tu lista de destinos, espero que después de este video te animes a explorar este país lleno de contrastes y maravillas. No olvides darle like al video si te ha gustado, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.